Abramos nuestra Biblia en el capítulo 15, verso 17 del libro de Juan. Capítulo 15, versos 17, 18 y 19. Ahora aparece la palabra cristiano. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando un poco de eso? Aleluya. Juan capítulo 15, verso 17, 18 y 19. Ya cuando todos estén ahí, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo os odia. Padre que estás en gloria, muchas gracias, Señor. Gracias por la recitación de tu palabra. Gracias porque esta palabra viene a caer, Señor, en nuestra vida. Señor, somos un pueblo escogido, somos real sacerdote, linaje santo para la gloria tuya, Señor. Y aprender, Señor, de tus verdades que queremos. Caminar conforme tú quieres es lo que queremos. Señor, solamente tú eres el único que puede rectificar nuestra vida. Señor, sabemos, Señor, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Nuestra vida es pasajera, somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, Señor. Vamos de pasada, nuestra morada está donde tú lo prometiste que va a estar. Señor, y por eso en esta hora glorificamos y exaltamos tu precioso nombre, Señor. Danos, Señor, lo que queremos y lo que desea nuestra alma y nuestro espíritu para poder hacer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Siéntese. Esto, hermano, lo habíamos visto a la iniciación en Hechos, ¿verdad? Capítulo 11, verso 26. Aparece por primera vez la palabra cristianos. Ahora, cristianos, cuando yo fui a investigar, ¿verdad?, lo referente a cristiano, ¿qué quiere decir la palabra cristiano, verdad? Escuche bien, la palabra cristiano, perteneciente al partido de Cristo o partidario, seguidor de Cristo. Amén. Es partidario, seguidor de Cristo. Ahora, cuando vemos la palabra cristiano, o que, hermano, significa perteneciente al partido de Cristo, perteneciente al reino del Señor, ¿verdad?, o un seguidor de Cristo, hermano, esto nos da a entender muchas cosas. Llevar el título cristiano no es para cualquiera, ¿verdad? Amén. Yo creo que usted va a las tiendas y en las tiendas se encuentra un sign donde dice: este parqueadero es especialmente a los que traen corazón púrpura. Y el que no le entiende, uno no le entiende y uno se parquea donde él. Pero significa que esa persona, el cual le han otorgado dicho parqueo porque ha arriesgado su vida en el campo de batalla, ha dado la vida por rescatar quizás a uno u otro de sus compañeros y arriesgó todo. Y el gobierno automáticamente le otorga uno de los prestigios más grandes de esta nación, otorgarle un corazón púrpura. Y no cualquiera lo puede llevar. Es igual que, hermano, llevarse la gorra de los militares. Ya ve que aquí hay un montón de establecimientos, dice veteranos de guerra. Y hace poco usted va por la capital, usted se da cuenta de que engrandecieron el dicho cementerio, ¿verdad? Y sus instalaciones muy bonitas. Quizás yo puedo ir y entrar a ese edificio, ¿verdad?, por X actividad y todo, pero a las personas que van ahí exactamente les es otorgado el honor de usar, de que ellos, hermanos, se les exprese admiración por su trabajo, su participación en cualquier acto bélico y que participaron ellos. Y eso, hermano, es para ellos. Yo puedo llevar como visitante, pero yo no me puedo llevar ni siquiera, ¿verdad?, la boina, ¿verdad?, los afiches o las cosas que les ponen, las insignias que les ponen, porque la verdad, yo ni militar soy, ¿verdad?, ni militar fui. Sí me estoy explicando la línea que estoy yendo, hermano, para dar una cierta
un cierto ejemplo a lo que estoy hablando. Entonces, uno ve a los militares y con todo, ¿verdad? Sus lazos, sus hojas de laureles, sus insignias, parches aquí, parches allá. Pero esos parches, hermanos, no son cualquier cosa, se los han ganado. Y cuando ellos, ¿verdad?, son vistos, son honrados, tienen el día que apenas lo vivimos en el mes de mayo, si no me equivoco. ¿Se acuerda del feriado que vivimos el mes de mayo? Para honrar a ellos. Entonces, hermano, entendiendo eso, tiene valor. Entonces no cualquiera puede llevar un afiche. Usted me puede entrar, verme con una boina y todo, pero imagínese, hermano, que yo lleve estrellas, que yo lleve esto acá y que ni siquiera fui. Es deshonrar, escuche bien, la institución. Deshonrar, degradar lo que ellos son. Aunque para mí, pues, ¿me entiende? Lo puedo usurpar, a mí que te puedo usurpar, pero honestamente, escuche bien, ese nombre no cualquiera lo lleva. Oh, fuiste veterano de guerra, sí, y le preguntan en qué guerra participaron. Oh, la del Golfo Pérsico, participé en esta, participé en aquella. Hay personas que han participado en qué, en 3 guerras, ¿verdad? Y inclusive hay ancianos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y uno dice, wow. Entonces, no cualquiera. Ahora, viniendo a esto, no cualquiera lleva el nombre cristiano. Y no cualquiera, aleluya. Aleluya, yo lo que le expliqué anteriormente, usted puede usurpar, yo puedo usurpar el nombre. Pero Dios sabe, aleluya, quién son sus verdaderos hijos. Dios sabe quién es el verdadero cristiano. ¿Quién es el que sigue? ¿Me entiende? Esto aquí en este recinto y allá afuera hay un montón de personas, aleluya, que se dicen ser llamar ¿qué? Cristianos, un seguidor de Cristo. Y que, ¿verdad? Los afiches, ¿verdad? Los parches y todo esto lo llevan sobre. Pero, dijo el apóstol Pablo, traigo las marcas de Cristo. Entonces, ¿sí me entiende? Cualquiera puede llevar el parche de cristiano y puede llevar títulos, esto, aquello y lo otro, usurpando el nombre. Pero, escuche bien, cuando vemos esto, hermano, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, hablando a sus partidarios, hablando, aleluya, a sus seguidores, les dice, hey, esto yo los mando, escuche bien. Y aquí no hay de que si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. El verdadero cristiano lo debe de hacer. Esto les mando yo, que se amen los unos a los otros. En primer lugar, hermano, el amor mutuo debe existir y consistir entre hermanos y entre creyentes. Escuche bien, entre hermanos. Ahora, ¿cómo, hermano, podemos ver esto? Mire, y esto es lo que le quiero dar un poco de historia, cómo la iglesia, como cristianos, estuvieron, cuando le hablaba la semana pasada de la helenización y cómo surge el nombre cristiano, cómo vemos en la Biblia surge los cristianos. Hoy empezamos a ver, hermano, y ahí donde desprendo lo que es casi la enseñanza que vamos a llevar durante mucho tiempo. Hermano, ¿cómo sufrieron los primeros cristianos? Los padres, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Se acuerda que hablé hace una semana atrás los apologistas que existieron, ¿verdad? Que empezó a existir la palabra apologista, ¿verdad? Les nombré acerca de cómo el hermano Rudy había dicho que nuestros jóvenes sean apologistas, defensores, ¿verdad? De la verdad, que sepan mostrar una defensa, ¿verdad? Como Judas lo dice en el capítulo 1, verso 3 del libro de Judas, dice, por lo demás se me ha... por escribirlos, dice, ¿verdad? La solicitud de escribiros, dice, que presentéis defensa por el evangelio, ¿verdad? Que se presente la defensa por la fe, amén. Entonces los padres apostólicos, hermano, en su contexto apologético, ¿verdad? Ellos presentaron siempre, porque estaban, hermano, lo que vamos a ver ahora en día, ¿verdad? Quizás no lo vemos en estas comunidades aquí, en estas comunidades como este estado, pero en estados como que tienen ciudades grandes, hermano, se debate acerca del cristianismo, de la fe. Ateos se presentan en universidades,
o en campus, ¿verdad? A plantear sus ideas. Y es terrible, ¿verdad? Le decía la semana pasada cómo un tipo habla del cristiano, ¿verdad? De las iglesias cristianas, de las iglesias evangélicas, un comunista, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Cuando usted lo oye, tiene una idea muy fundamentada en sí él, y cómo habla y critica acerca de la iglesia evangélica o de la iglesia cristiana. Dice que es un basurero, donde la gente no puede, hermanos, son llevados y son seducidos. Y habla acerca de los pastores, y habla muy fuertemente, y uno cuando lo ve, es terrible. Sus ideas, para decir verdad, sus ideas están bien fundamentadas por el tipo de persona que se encuentran dentro de las iglesias, hermanos, que no son cristianos, pero están dentro de la iglesia. Por la basura, la mentira que se lleva, la falacia que se lleva, lo que se dice en los púlpitos, ¿verdad? Dame decreto, ¿verdad? Esto, aquello y lo otro, tratando de convencer a las personas y sacando el dinero a las masas, trayendo el dinero para su bienestar de ellos. ¿Sí me entiende? La mentira que se predica en los altares, que no es evangelio. Entonces, en cierto modo yo puedo decir, no estoy dando crédito a lo que él dice, pero en cierto modo sus ideas están fundamentadas, y aparte que son comunistas, ¿verdad? O marxistas, y que tienen una idea muy terrible a lo que ellos ven, ¿verdad? Entonces, hermano, y encuentro, ¿verdad? Una carta. Y hermano, cuando uno ve en la historia, Diogneto escribe una carta, y esa carta, hermano, es muy eficaz porque él manda esa carta, y ahorita se la leo, muy interesante. Mire lo que él recita. Dice él, más para decirlo brevemente, lo que es el alma al cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Lo que es el alma al cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo. Los cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo, dice él. Los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel, dice, cuerpo visible. Así los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. La carne aborrece y combate el alma sin haber recibido agravio alguno de ella, porque no lo deja gozar de los placeres. A los cristianos los aborrece el mundo sin haber recibido agravio de ellos. Escuchen, los cristianos, ¿qué aborrece el mundo? A los cristianos, sin que nosotros les hayamos hecho nada. No hemos agraviado a nadie. Pero es lo que escribe Diogneto. Dice, porque renuncian a los placeres. Renuncian a los placeres. El alma ama a la carne y a los miembros que la aborrecen. Escuche bien. El alma, él escribiendo esto. Y los cristianos aman también a los que los odian, dice. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unida al cuerpo. Escuche bien. Así los cristianos están presos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. Escuche bien. ¿Ustedes qué? Son sal de la tierra, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, el alma inmortal habita en una tienda mortal. Así los cristianos viven como de paso en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción en los cielos. Lo que veníamos hablando el día jueves, ¿no? La venida del Señor. El alma maltratada en comidas y bebidas se mejora. Los mismos cristianos amenazados de muerte cada día se multiplican más y más. Tal es el puesto que Dios les señaló, y no les es lícito desertar de él. Escuche, el verdadero cristiano. Mire, hermano, yo le decía, ¿no? En la persecución, en lugar de disminuir, en lugar de desvanecerse el evangelio, el cristianismo aumentaba más y más. Aumentaba más y más. Entonces, Diogneto, a la hora de escribir esto, hermano, en esta carta, ¿verdad?
él aprovecha, ¿verdad? La apologética para mandar respuestas a aquellas acusaciones. Y ahora quiero mostrarles las acusaciones que les hacían a los cristianos de aquel entonces. Por eso que en la iniciación del cristianismo tiene también sus orígenes de ¿qué? De acusaciones anticristianas. Y eso, hermano, eran promovidos por diferentes grupos, entre ellos el pueblo común y los filósofos. Escuche bien. Y los pensadores de aquella época. Las acusaciones siempre se basaban por lo general, hermano, en lo que se oía decir, en algunas prácticas que veían hacer a los cristianos y las interpretaban mal. Unos ejemplos de las malas interpretaciones hechas por los paganos a los cristianos. Mire, hermano, en una ocasión se les acusó en lo referente a las fiestas de amor o ágape que celebraban los cristianos. Mire, ellos decían, en esa celebración solo eran admitidos los bautizados e iniciados y se celebraba en privado. Además, como es bien sabido, los cristianos se consideraban una familia, escuche bien, una familia, por lo tanto se llamaban hermanos entre sí. En base a lo anterior, escuche bien, se corrió el rumor que los cristianos practicaban el incesto. Por las fiestas de amor, las fiestas de ágape que practicaban, los que acusaban decían, los cristianos practican incesto. Es que meterse, ¿qué? Padre con hijos y familia. ¿Ok? El rumor y la acusación, escuche bien, que los cristianos eran incestuosos, lo encontramos en un escrito de Minucio Félix, un abogado romano de cerca del año 200. Este reproduce un diálogo que es sostenido por Cristiano Octavio y un pagano, escuche bien. Y dice, y sus banquetes los conoce todo el mundo, y por todas partes se habla de ellos. Se reúnen los días de fiesta para un festín con todos sus hijos, sus hermanas, sus madres, personas de todo sexo y edad. Y ahí, después de una comida abundante, cuando ha llegado a su colmo la animación del festín, el ardor de la embriaguez enciende las pasiones incestuosas, excitan a un perro atado en un candelero para que salte, tirándole un trozo de carne más allá de la longitud de la cuerda que lo tiene amarrado. La luz que podía haberlos traicionado se cae, se apaga. Entonces se abrazan al azar, y si todos no son incestuosos, de hecho lo son por la intención. También sobre la Santa Cena, escuche, surge otro rumor, ya que los cristianos hablaban de comer la carne de Cristo. La Santa Cena, los cristianos hablaban de comer la carne, y surge un rumor, hermano, y que el niño en el pesebre, escuche bien, el niño en el pesebre, algunos paganos creyeron que los cristianos hacían era esconder un niño recién nacido dentro de un pan y lo colocaban ante una persona que deseaba hacerse cristiana. El relato que se hace de la iniciación de los reclutados es tan horrible como notorio. Un niño muy pequeño recubierto de harina para que esa persona que ingresara a una orden o congregación religiosa actúe engañado, escuche bien, engañado y sin desconfiar, es colocado delante de él, que va a ser iniciado en los misterios, engañado por aquella masa envuelta en harina que le hace creer que sus golpes son inofensivos. El neófito mata al niño, lamen ávidamente la sangre de aquel niño, se disputan y se reparten sus miembros por medio de esta víctima, afianza su alianza, y con la complicidad en este crimen se compromete a un mutuo silencio. No solo se les acusaba, ¿verdad?, de incestuosos, sino también se les acusaba de ¿qué? De canibalismo, de forma de convencer a la gente, de mentirle a la gente, ¿verdad?, acerca de cómo el niño, ¿verdad?, el que maltrataba a aquel que iba a ser iniciado, aquel que iba a convertirse, así acusaban a los cristianos. Otra acusación que se les hacía a los cristianos
que les tuvo más peso y granjeó mayor, hermano, persecución, fue de lo que ellos les decían que ellos eran ateos o sin religión. ¿Y sabe qué, hermano? El ser ateo en aquel entonces no era cosa fácil también. Le quiero explicar un poquito acerca de esto. El que una persona en aquellos siglos pasados dijera, hey, yo soy ateo y no tengo religión, hermano, ahorita vamos a ver qué es lo que le pasaba. Entonces, cuando a los cristianos les decían, ellos son ateos y no tienen religión. ¿Por qué? Porque les decían que no participaban en los cultos tradicionales o los cultos de qué? De costumbre. Me acuerdo hace poco en México vi un reportaje, un pastor que el pueblo de ese lugar le dijo, hey, adora a nuestras imágenes. Y él dijo, no, yo no puedo adorar. Entonces, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Si no quieres adorar, si no quieres que te expulsemos de aquí, lo que vas a hacer es ir a cuidar el pueblo, ir a cuidar, porque yo creo que si no, bueno, para mi recuerdo es de que antes se mandaban a las personas ir a cuidar cuando era el día del patrono, por ejemplo San Antonio de Padua, al cual te honran en el pueblo donde nací. Mandaban a las personas a cuidar, a hacer ronda, ¿verdad? Quizás se escapaba San Antonio, decían, ¿verdad? Pero a esa persona le dijeron, vas a ir a cuidar el pueblo. Y esa persona cuando llegó dijo, yo me presento, ¿verdad? Vengo a cuidar el pueblo. Ustedes me llamaron para eso, venga a cuidar el pueblo. ¿Y qué le dijeron? No, antes de cuidar al pueblo, sométete y empieces, híncate y honra al patrono de este pueblo. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Hazlo, no. Entonces esa persona, cuando usted lo ve, está registrado, ¿verdad? Usted ve y es expulsado del pueblo. Todas sus pertenencias, todo le quedó, ¿verdad?, a los líderes de ahí. Entonces, hermano, cuando aquí acusaban que no participaban en los cultos tradicionales, hermano, era terrible, y que no participaban ellos ni en las religiones místicas o mistéricas que estaban en su apogeo en aquella época, escuche bien, ni en el culto al emperador, porque antes se adoraba al emperador, había culto al emperador, era considerado, ¿verdad?, el emperador como un dios. Mire, tampoco aceptaban las costumbres de los antepasados. No. Ahora, por eso el verdadero creyente, hermano, tiene que, hermano, hacer lo que Cristo dijo que se hiciera. De costumbres y culturas y todo, está lleno el mundo, muy bien. ¿Cuántos comen rosca para el 6 de enero? Sí, ¿verdad? Y que si encuentras que el muñequito te toca hacer que los tamales, dicen, así dicen, hay una cultura así, ¿verdad? ¿Es el 6 de enero o el 4 de enero? ¿El día de qué? De los reyes, que le llaman, ¿ah? Baltasar, Melchor, no sé cómo se llama el otro. Pero bueno, costumbres, ¿verdad? Entonces, a eso me estoy refiriendo, no se daban a las costumbres de los antepasados, más aún que ellos lo rechazaban. Y otra de las cosas, se los acusaban de que no querían prestar servicio militar. Y esa razón era muy terrible, porque eran, hermano, considerados como gente que no tiene interés en asuntos políticos. Ahorita, hermano, yo quiero decirle, eso queda volando, ¿verdad?, en el criterio de cada uno. Meterse en la política ahora en día es muy terrible, ¿verdad? Y para un cristiano debe de pedirle la dirección al Señor, qué es lo que debe hacer, tan muy popular que es, o muy buena fama que tiene. Meterse a la política tiene que pensar, ¿sí me entiende? Por eso que a veces la religión es aparte y la política es aparte. Y cuando mezclamos religión con política puede salir algo terrible de ahí. Porque la política en sí, la palabra política es pura, ¿verdad? El que hace la política es el que se corrompe, ¿verdad? Entonces, hermano, ellos les decían que no tenían interés en asuntos políticos,
ni en la salvación del imperio. Hermano, Celso escribe, escuche bien, en el momento que Marco Aurelio estaba luchando con los germanos a orillas del río Danubio, hermano, dice él, Marco Aurelio dice, si todos los ciudadanos actuasen como los cristianos, pronto se acabaría el imperio. Escúcheme, como los cristianos, a ellos se los acusaba que no querían prestar un servicio militar. Entonces decía, si todos los ciudadanos romanos actuaran como los cristianos, no, el imperio caería rápidamente. Echando la culpa, hermano, acusándolos de que menospreciaban a los cristianos, menospreciaban el imperio. Escuche bien. Por lo tanto, se consideraban a los cristianos gente peligrosa, sin religión y en consecuencia ateos. Mire, para el pensamiento de la época, hermanos, ser ateo era considerado una aberración que amenazaba el equilibrio de la ciudad. Escuche bien. Eso es, hermano, era considerado un ateo. Era que ponía que era una amenaza para el equilibrio de la ciudad. Y que otra de las cosas, y que podía provocar la ira de los dioses en grandes consecuencias. Porque ellos estaban, por ejemplo, el que se decía que no era ateo, al que lo acusaban que era ateo, definitivamente dice que los dioses, al ver que no creía en ellos, los dioses podían desatar una calamidad, ¿verdad?, sobre la ciudad, sobre el territorio, por causa de esa gente. Entonces los cristianos pasaban eran tildados. Alguien un día dijo, ¿verdad?, que los que no creen, ¿verdad?, por ellos vienen las consecuencias, ¿verdad?, de la madre naturaleza. Es terrible porque, hermano, quiero decirle algo. Esto es lo que ocurría en aquel entonces. Habían terremotos, hambrunas y malas cosechas como hoy, ¿verdad? Hoy está lloviendo demasiado para, ¿verdad? Algunos viene a hacer bien el agua y para otros no, ¿verdad? Y nosotros decimos es bendición de Dios, ¿verdad? En otros lados se está inundando. Si lloviera un poco más aquí, nos quedamos bajo el agua. Usted se dio cuenta ayer que estaba todo inundado aquí en la calle, ¿verdad? Entonces, hermano, eso eran considerados los cristianos. Por eso en la política imperial existía, hermano, lo que los romanos llamaban, una palabra latina, decía pax deum, benevolencia de los dioses. Y otro que consistía en que la creencia de que la prosperidad del Estado de Roma dependía no de las fuerzas de los hombres, sino de la vigilancia benéfica de los dioses. Mire, ellos decían cuya disposición o buena disposición se obtiene mediante la ejecución precisa de los ritos a ellos debido. Lo que se le hacía a los dioses, lo que se le daba a los dioses, hermano, eso era lo que traía, ya sea la consecuencia, bueno o sea mal. Ustedes han visto, quizás no estoy para nombrar esto, ustedes han visto la película Apocalipto. En el ritual que hacen ahí los mayas, ¿verdad? Usted ve que los sacrificios que dan a sus dioses, a seres humanos. Cuando usted ve, hermano, todo lo que es la historia de los mayas, cómo entregaban todo a sus dioses, ¿verdad? Usted voltea a ver a México, ¿verdad? Al sur de México, usted automáticamente cómo estos tipos honraron a su Dios en todo lo que hicieron, en sus grandes monumentos como las ruinas, ¿verdad? Usted ve bajar a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, bajando cuando el sol alumbra dicha ruina, da, hermano, una vista de que la serpiente viene bajando de las gradas y viene a la cabeza de piedra que ellos han hecho, que hicieron,
automáticamente todo el cuerpo viene a unirse a la cabeza y refleja, ¿verdad?, como ese Dios Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, hermano, viene a conectarse, cómo le rindieron tributo a todo ello. Entonces, hermano, a todas estas cosas vemos, ellos decían, ¿no?, lo que se hace bien, de eso va a depender de que seamos prosperados, de que el imperio sea prosperado. Entonces, cuando a los cristianos se les acusaban de que eran ateos, había un problema. Había que eliminarlos. Había que quitarlos. Amén. Por eso, se observa, hermano, cuando eran acusados de ateos, ante esta política imperial, era una acusación muy peligrosa contra los cristianos, que se convertía, que ellos se convertían en enemigos del Estado. Y ser enemigo del Estado, vaya usted y investigue los pueblos o los estados que son gobernados por dictadores. Usted, hermano, no puede hablar mal de dicho estado, aunque usted es ciudadano de ese estado, aunque usted está inconforme en las políticas y en todo lo que se hace en ese estado. Usted, hermano, si es hallado y si llega a los oídos del gobierno, usted automáticamente es acusado de traición a la patria y es enemigo del Estado. Y eso la Biblia nos lo dice, ¿no? Porque cuando vamos a Daniel, ¿se acuerdan que hay, cuántos dice la Biblia? Hay como 120 sátrapas, ¿se acuerdan? Los sátrapas que servían a Nabucodonosor, a Darío. Bueno, a Darío era. Estos sátrapas, los sátrapas, el significado eran que los ojos del Estado, los ojos del rey en cualquier lugar. Y ellos fueron los que acusaron a Daniel. ¿Se acuerdan que ellos, hermano, le dijeron al rey, hey, decreta algo que durante estos 30 días nadie puede ofrecer y adorar a su Dios? Y el que lo haga es digno de muerte. Y aquel decía, bueno, hagámoslo pues. Y lo hizo, pero firma con tu anillo, séllalo con tu anillo. Y aquel lo selló. ¿Y qué fue? Daniel, dice la Biblia, que acostumbraba a orar, hermano, 3 veces al día. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. Y ¿saben qué? Hermano, hasta hoy en día, todo eso, las investigaciones o todo cómo el Estado dirige a sus ciudadanos y cómo vigila a sus ciudadanos, permanece. Hoy permanece, hasta hoy en día permanece, como el Estado tiene controlado a sus ciudadanos. Y entonces los sátrapas dijeron al rey, fíjate que encontramos a Daniel orando. ¿Y qué fue? Usted sabe la historia, resumidamente usted sabe la historia, ¿qué pasó? Lo llevaron, ¿qué? Al foso de los leones. Hasta hoy en día. Entonces, cuando usted ve, hermano, y cuando uno ve que eran que los convertía en enemigos del Estado, los hermanos que están en otros lugares, le quiero decir, en diferentes partes, en otras naciones, no la están pasando como nosotros lo estamos pasando ahorita. Quizás ellos llevan días sin comer, sin color, color amarillo ya, porque hacen que sus servicios quizás bajo tierra, sótanos, encerrados en sótanos, en cuevas, pero sirven al Señor felizmente, glorifican a Dios excelentemente. ¿Por qué? Porque ellos son tomados enemigos del Estado. Entonces, estas calumnias y acusaciones, hermanos, fueron extendidas, hermanos, pero también no fueron aceptadas en su totalidad por la población, ya que los cristianos gozaban, hermano, de cierta estima ante una buena parte del pueblo. Mire, hermano,
Fueron despreciados los cristianos. Satanás va a hacer su trabajo, el enemigo hace su trabajo, pero el Señor sabe, hermano. El Señor le dijo una vez a sus discípulos: hey, no tengan miedo. Si al árbol, escuche bien, si al árbol verde hicieron esto, ¿qué será del seco? Si al árbol verde le echaron mano y le prendieron fuego, ¿qué será del que está seco? Nunca el evangelio, según las escrituras, le ha mentido a la gente, decirle: ven, que llegando a Cristo, todos tus problemas van a ser solucionados, y que cuando vengas a Cristo, alfombra roja y caravana, te van a recibir. No, el Señor Jesús siempre, hermano, habló la verdad y dijo: hey, por muchas tribulaciones y muchas cosas van a pasar para llegar al reino de los cielos. El camino es angosto para el cristiano y para el impío es ancho. Por eso, hermano, nosotros como creyentes debemos de saber y debemos de tener en cuenta que nuestra vida no es color de rosa. Tenemos un amparo, sí tenemos un amparo, tenemos beneficios dados en la cruz, tenemos beneficios del evangelio, aleluya. Pero, hermano, eso, le quiero decir, eso cuesta. Por eso hay que ser fiel. Los cristianos de aquel entonces, hermanos, sufrieron la persecución. Mire, hermano, eran acusados ¿de qué? De personas detestables, hermano. Dice Marco Aurelio, los consideró personas obstinadas en el error. Un autor satírico luisiano no ve en los cristianos gente ingenua que se deja explotar. Escuche bien. Plinio, gobernador, escritor y gobernador, él dijo: superstición irracional y sin medida. Suetonio dijo: superstición nueva y peligrosa. Escuche bien. Tácito fue lo que dijo: detestable superstición. Así escribieron contra los cristianos. Por eso, hermano, aleluya, en el 170 Celso llevó una investigación sobre la doctrina y el comportamiento de los cristianos y emprendió su ataque. ¿Sabe cómo se llamó la obra? La palabra de verdad le puso, hermano, Celso lo puso así. Dice y lo pone. Usted va, cuando va a un libro de Alfonso Ropero y Mártires y Perseguidores que él escribe, dice, le ponen: se trata de una raza nueva de hombres nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, aliados contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente tachados de infamia, pero que se glorían en la execración común. Son los cristianos. Escuche bien. Por eso cuando escribe él esto, hermano Dognetio, es muy interesante ver la carta, cómo lo escribe él para él. Ahora, volvamos a lo que Jesús dijo y lo que el Señor habló. Esto os mando y esto les quiero decir. Esto yo les quiero decir a ustedes: ámense los unos a los otros. Y ven el verso 8: si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado primero. Antes que a vosotros, el mundo me odió a mí. Toda aquella persona que odia al creyente, hermano, y el creyente que sufre tal odio, debe de recordar que el maestro de él sufrió primero que la infamia.
y sufrió, hermano, el odio. Por eso, hermano, el evangelio, las personas dicen, ya estuvo, ya se acabó, ya no hay más que hacer. No, aquí hay que prestar atención. El verdadero creyente del Señor no raja, no retrocede. Aunque difícil sean las cosas, el verdadero creyente, hermano, el que tiene, por eso, hermano, me refería, el que tiene las insignias, el que tiene los parches, el que tiene el nombre de creyente, hermano, no lo tiene de balde. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado a través del tiempo, a través de las experiencias con el Señor. Por eso Policarpio, cuando le dijeron, hey, niega a tu Salvador, él dijo, 80 y algo de años, ese nunca me ha hecho mal, solo me ha hecho bien. ¿Cómo yo lo voy a negar en estas instancias de mi vida? El verdadero creyente, hermano, no retrocede. Aunque pase lo que pase, hermano, el Señor le dice, hey, sigue adelante. Cristianos. Por eso, hermano, la iglesia primitiva tuvo un gran, hermano, impacto, como hasta el día de hoy, de lo que ellos sembraban, hoy lo cosechamos nosotros y lo seguimos cosechando. Todo lo que ellos, hermano, defendieron por el evangelio es lo que hoy en día nosotros, hermano, debemos de agradecerle al Señor, porque Él hasta aquí ha estado con nosotros. Entonces, hermano, cuando vemos esto, nos damos cuenta a quién va a odiar el mundo. ¿A quién va a odiar el mundo? El hecho de que se ríen los impíos contigo, el hecho de que se ríen y te halagan y que te dicen esto y que te dicen el otro, si no tiene a Cristo en tu corazón, tarde o temprano te va a poner de cabeza. Tarde o temprano te va a sembrar el puñal. Tarde o temprano, te va a traicionar el que no tiene a Cristo. La diferencia del que tiene a Cristo es porque ama a su prójimo, ama a su hermano. Por eso, hermano, la iglesia es necesaria. El congregarnos es necesario, es un medio de salvación. Yo no estoy diciendo que la iglesia da salvación, es un medio de salvación. Juntos vamos caminando, juntos vamos a llegar hacia la patria, cuidándonos los unos a los otros. Unos hacen guardia hoy, otros hacen guardia mañana, y juntos vamos avanzando, aleluya, para llegar hacia donde está el Señor. Por eso, hermano, el Señor dice, ¿verdad? Me ha odiado a mí antes que a vosotros. El Señor Jesús nos los mostró, el Señor Jesús nos los dijo. El mundo. Me acuerdo, aleluya, algo que dijo el hermano Rudy la vez pasada acerca del mundo, ¿verdad? La palabra mundo tiene varios significados. Mundo podemos decir las cosas, el planeta, el hemisferio, ¿verdad? La faz. Hermano, por eso es necesario estudiar el contexto. No vamos a generalizar, ¿verdad? Lo que nos dio la sociedad, lo que vemos, los mundo, ¿verdad? La faz, la naturaleza. No vamos a odiar, no, la palabra mundo, el sistema, hermano, de valores inmorales que las personas que no conocen a Cristo tienen. Ese es mundo. El sistema de valores inmorales que hoy se venden, que hoy públicamente se anuncian. Y déjeme decirle, la persecución no lo vemos en carne propia, pero lo vemos, hermano, a través de los medios. Hermano, a nosotros se nos censura por hablar ciertas palabras, hermano, que el mundo practica. Usted sabe que nos pueden censurar por hablar la palabra que las personas cuando están embarazadas y van y buscan un doctor de aquellos y puede eliminar al niño, esa palabra, por decirlo ya en las redes sociales, puesta, y puede tener una pena de censura sobre nosotros.
hablando de la palabra, de aquel del arco iris, también hablar de esa palabra declaradamente. Casi los medios en su totalidad están siendo gobernados por muchas de esas personas, y nosotros decimos esa palabra, somos censurados. Pero ellos sí pueden hablar de nosotros, sí pueden hablar en contra de Cristo, pueden decir que la Biblia es una falacia. Ellos no pueden hablar abiertamente y a ellos no les hacen nada. Ellos pueden decir que la Biblia es un invento humano. Ellos sí pueden decir de nosotros que nosotros somos una bola de ignorantes. Ellos sí pueden decir así. Pero nosotros hablar de ellos, cuidado. En cierto modo sí estamos sufriendo una persecución más técnica ahora, porque el mundo odia la verdad. El mundo odia a Cristo. Por eso, cuando tú tienes, hermano, el cristianismo enraizado en tus huesos, y tú tienes hermano, eres realmente cristiano, y quiero decir una cosa: no eres bienvenido al mundo. No te acepta. No te acepta por la verdad que hay en ti. Amén. El Señor Jesús en el verso 18, aleluya. Bueno, el verso 19. Si fuerais del mundo, escuche bien. Les está diciendo a sus discípulos hoy, les hago rápidamente la diferencia. Si fueran ustedes del mundo, en el verso 19, capítulo 15, verso 19, del libro de San Juan. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo, si nosotros, hermanos, fuéramos del mundo, ellos nos amarían. Ellos se complacerían con nosotros. Ellos, hermano, nos halagarían. Pero como no somos del mundo, no aceptan que nosotros, no nos aceptan a nosotros. Amén. Por eso, hermano, ¿por qué? Porque no actuamos bajo sus ideologías, iniciativas perversas, malvadas, corruptas, que ellos, hermano, estimulan a la humanidad caída, se deleitan en el pecado, se gozan en el pecado, la corrupción de las personas malvadas, deleitarse en el pecado. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el capítulo 18 de Génesis 19, capítulo 18, capítulo 19, cuando los dos ángeles llegan a Sodoma y Gomorra? Sabían los hombres corruptos de aquella ciudad, los hombres perversos, malvados, inmorales de aquella ciudad, que aquellos que habían llegado no eran como ellos. Escuchen, no eran como ellos. Porque el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, hermano, se da a distinguir, se da a conocer. No practica las cosas del mundo. Cuando aquellos llegan, aquellos hombres dijeron: hey, sácanos aquellos, los queremos conocer. La depravación era tal de Sodoma y Gomorra que, hermano, en sus pensamientos, la inmoralidad corrupta que había en su mente, aleluya, ellos querían tener pasiones con aquellos. Y estoy hablando en el sentido de la sexualidad. Todavía Lot les dice: hey, tengo dos hijas que no han conocido varón, tomen a ellas. Escuche bien el lenguaje con lo que Lot, hermano, intercambia con ellos. Eso da a conocer que la depravación de aquellos hombres que querían hacer. Lot les dice: hey, hay dos hijas mías que no han conocido varón, hagan con ellas lo que ustedes quieran. No, nosotros queremos a ellos, nosotros queremos a aquellos, sácalos. Por eso, el mundo impío, el mundo pecador va a tener su castigo. Así lo dice la Biblia. Y no lo digo con rencor, no lo digo con desprecio, de ninguna manera, sino predicando una verdad, diciendo una verdad que como creyentes debemos de amar a los que nos odian. Debemos, hermano,
Dice el Señor Jesús, dijo el apóstol Pablo en Romanos, hermanos, si tu enemigo tuviera sed, dale de beber, si tuviera hambre, dale de comer. Así ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. No os venguéis, dejad que la venganza al Señor, y Él hará. Por eso, hermano, esto tiene mucho que ver con nosotros. Por eso el mundo es incompatible con el reino de Dios. No se puede. Es como, ¿verdad? Quizás usted ha mezclado alguna vez en su vida agua y aceite. No se toma. No es posible mezclar agua con aceite. Uno es más pesado que el otro y uno va a bajar y el otro va a subir. Pero este ejemplo, hermano, queda muy corto, aleluya, con la incompatibilidad, hermano, entre el sistema del mundo y versus el reino de Dios. La diferencia del mundo y la diferencia del reino, las culturas del mundo, o la cultura del mundo y la cultura del reino de Dios. Muy diferente. Por eso que las verdades, hermanos, cristianas no se caracterizan, hermano, por amar de manera habitual al mundo. No améis al mundo, dice el Señor. Por eso nosotros, como que duele un poco, duele decir verdades, duele, hermano, hablar verdades, no podemos. Por eso nosotros exhortamos que a todas las inmoralidades dentro de la iglesia, si hay adúlteros, si hay fornicarios, si hay mentirosos, si hay avaros, si hay, ¿verdad?, un sinfín de cosas, las obras de la carne que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, les dicen, ya no caminen en las obras de la carne. Y les quiero decir y les recuerdo que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún borracho, ningún hechicero, ningún que se echa con hombre va a heredar el reino de los cielos. Es la verdad del evangelio, es la cultura del Señor. Y por eso que los cristianos eran considerados ¿qué? Peligro para el Estado. En muchas de las cosas, cuando uno ve religión y estudia religión y todo lo demás, hermano, se da cuenta uno, hermano, cómo lo llevan, hermano, el ojo centrado al cristianismo. Monitorean el cristianismo. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hacemos? El cristianismo es bien monitoreado, hermano. Si usted, mire, yo no estoy para hablar de tecnología, pero la tecnología que usted tiene en sus manos no es igual que la tecnología que tienen las personas que tienen poder. Es muy diferente. Usted alcanza a ver nada más lo que quede aquí, ellos alcanzan a ver muchas cosas. Y somos monitoreados, todos los grupos que están en contra del cristianismo monitorean cómo es el avance del cristianismo, pero hay algo que nos define. Por eso el Señor Jesús dijo, no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Antes de que todo, hermano, se puede ver, hermano, cómo quieren encerrar al cristiano, cómo quieren someter al cristiano a sus ideas, a su filosofía. Hermano, Cristo nos ha guardado, Cristo está con nosotros. El Señor le dice, amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, cristiano, nosotros no somos del mundo. No somos del mundo. No somos del mundo. Y nunca vamos a ser del mundo si llevamos en sí verdaderamente el cristianismo. Perfecto. Todo el mundo dice, y no estamos para dar calificativos. Tú sí, yo no. Tú eres cristiano, tú no eres. Tú por esto, por aquello. Tú por eso no puedes ser cristiano porque te falta esto, aquello y lo otro. Pero el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, dice la Biblia, por sus frutos los van a conocer. No se pueden cosechar ¿qué? Higos en espinos, en árboles de espinos, nunca. No se pueden cosechar, aleluya, cosas buenas en árboles malos. La diferencia del verdadero cristiano es que da fe de lo que él sigue, de lo que él hace y de lo que él ama. Por eso dice el Señor, pero como no sois del mundo,
sino que yo os escogí. ¿Quién te escogió a ti? ¿Quién me llamó a mí? Él me escogió en el amado. La gente es lo que rehúsa. Porque el que me escogió, el que me llamó, el que me tomó y me hizo su hijo se llama Cristo. El que se entregó por mí es Cristo. Y por eso, hermano, en mi pensamiento, en lo que me dice la Biblia, es lo que debo de seguir, porque Cristo dio todo por mí. Cristo lo hizo todo por mí. El que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado. Llevó la maldición que me tocaba a mí sobre él. Cuando uno entiende que realmente es cristiano, uno dice, déjalo. Y cuando tú te comprometes a ser verdaderamente cristiano, hermano, se van a levantar las cosas que menos quieres. Que menos quieres. ¿Para qué? Para probar tu fe. Para probar si verdaderamente amas al que te llamó. Las cosas que nos han sobrevenido, dijo el apóstol Pablo, ¿qué es lo que le había sobrevenido al apóstol Pablo? Persecución, hermano, falsas cosas. Él en un escrito en Corintio, hermano, tuvo que escribir, hey, estos son mis credenciales, que yo soy apóstol del Señor. Ustedes son carta mía, dada a demostrar que yo os engendré, que yo les prediqué la palabra del Señor, porque se habían levantado contra el apóstol Pablo, denigrando su ministerio. Ya no tenía que defenderse, ¿verdad? Pero tuve que escribir y decir, hey, estas cosas. Soy lo que soy gracias al Señor. Mire, hermano, por eso que ninguna persona se puede excusar del pecado. Ningún cristiano, aleluya, puede excusar, decir, es que soy débil. No. La Biblia, el apóstol Pablo en Filipenses, usted lo conoce muy bien, capítulo 4, verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza no viene de ningún hombre, la fortaleza no viene de ningún sistema, la fortaleza viene de Cristo. El verdadero cristiano que pone su confianza, se abraza de Cristo ante tal situación, ante tal cosas que está viviendo, él pone su confianza en Cristo. Hay un canto que como me gusta, dice, puedo confiar en el Señor y Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Verdades del Evangelio. Voy a terminar rápidamente, hermano. Dice, yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Preséntate mañana, el día de mañana, y actúa o haz, hermano, el papel realmente de un cristiano. Si no lo estás haciendo, si no lo estoy haciendo, y la gente del mundo se va a dar cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Vive como un cristiano donde estás y la gente va a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Ya levantaste la mano? ¿Eres religioso? ¿Eres aleluya? ¿Eres hermano? Preséntate como un cristiano. Que tus hechos, que tus frutos, hermano, empiezan a verlo como verdaderamente un cristiano. Tu vocabulario, tu lenguaje, empiezan a verlo como un cristiano de verdad. Dios te bendiga. Buenas tardes, que el Señor lo bendiga. No hablando, ¿verdad? Palabras soeces, palabras que no es conveniente a un cristiano mencionarlo. Amén. Por eso el Señor dijo, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuche bien. Cristianos, si alguien ama lo que el mundo, todas las, ¿verdad?, los valores anticristianos, todos los valores antimorales del mundo, alguien lo ama, el amor de Dios no está en él. Oh, es que me gusta todavía las rancheras aquí, hasta grito pego. Me gusta echarme una copa, ¿verdad? Me gusta a veces, de vez en cuando, tirarle piropo a las mujeres. Ya estás casado, yo te quiero decir que esas cosas no son para un creyente. De vez en cuando le voy a meter una monedita ahí al casito. Considérenlo. Considérenlo. Se como muy callado, tranquilo, hermano. No a pedrear aquí, ¿verdad?
El amor de Dios no está en él. Dios ha derramado, hermano, su amor sobre el creyente. Dios ha derramado su verdadero amor sobre el creyente. Si alguien habla mentira, aunque digo yo, y muchas personas pueden decir, pero por una mentira no vas a poder, no, ¿verdad? No quiere decir que no sos cristiano. Hermano, yo le quiero decir, no hay una medida en decir, esto es pecado grande y esto es pecado pequeño. Todo es pecado delante de los ojos de Dios. Todo es maldad. Si tienes envidia en tu corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en tu corazón o en el mío? Si tengo envidia, si tengo egoísmo, ¿cómo puede morar el amor de Dios? No, le dije la vez pasada que, hermano, hay creyentes que dicen, no, pues el enemigo puede morar en las vísceras y Dios puede morar en el corazón. No, que el diablo mora en el estómago y Dios mora en el corazón. No, Dios te quiere completo y Dios quiere y habita completamente en un cristiano verdadero. Su amor es desde qué, desde la cabeza, desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Le dijo a Moisés, quítate la sandalia que tienes en tus pies, porque el lugar donde estás parado santo es. Escuche bien, porque él quería puro, él quería completamente a Moisés. Igual mismo en Josué capítulo 5 a Josué, cuando Josué pregunta y le dice, ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el ángel le dice, nada más vengo como príncipe de los ejércitos de Jehová, pero hey, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás santo es. Esa es la santidad que busca el Señor en creyentes, y es lo que debe de morar en creyentes verdaderos, en cristianos verdaderos. La cultura del cielo, aleluya, hermano, viene a contrarrestar a las culturas que traíamos, hermano, a las costumbres que traíamos. Todavía hay creyentes dentro de la congregación, no, quizás no en esta, proverbialmente estoy hablando en todas las congregaciones, son mentirosos. Son mentirosos, llenos de excusas baratas que no pueden justificar los hechos que se hacen. Dijo el apóstol Pablo, nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Se puede sí, si no se puede no. Ponte aparte, no le busquemos. Pero la verdad del evangelio, de que forma a cristianos de una cultura del reino muy diferente a lo de esta tierra. Por eso, ¿sabe usted hoy que no podemos vivir bajo las costumbres del mundo? La costumbre del mundo, los valores del mundo, ¿qué? Es pecar y pecar y pecar y pecar. Donde fuimos sacados. No se cansaron ayer de tomarse el paquete de cerveza, de, hermanos, de la lujuria, de todas aquellas maldades que cometieron el día de ayer y todavía están pensando hoy porque tienen una mente podrida. Pero la Biblia a nosotros nos dice en el capítulo 2 verso 16 del libro de Corintios, el Señor, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente? La mente de Cristo es pura, es perfecta, es amor, es paz. La mente de Cristo no está contaminada, no está corrompida. La mente de Cristo es lo que vemos en su palabra. Por eso debemos, como creyentes, tener una cultura del reino y cultivados en el reino de Dios.